Hola fufucheros, esta vez les traigo el tutorial de esta hermosa Minnie Mouse. Este video lo hice en colaboración con Patrick's Patty, creo que lo pronuncié bien, y ella va a ser el Mickey Mouse, así que les voy a dejar en la descripción del video el link a su tutorial para que vayan y lo revisen. Acá les voy a colocar la foto más o menos de cómo es el Mickey. Lindo, ¿cierto? Así que no se vayan a olvidar de pasar por su canal. Y ahora vamos a empezar con nuestra Minnie Mouse. Los materiales que vamos a utilizar es una bola de icopor grande. Esta que estoy utilizando es de 9.9 milímetros de diámetro. También vamos a utilizar una bola para el cuerpo. Pueden utilizar una de 4 milímetros de diámetro o si quieren pueden utilizar una de 3.5 milímetros de diámetro. También vamos a utilizar foamy de varios colores, en este caso tengo azul, rosado, dos cafés, el negro y el blanco. Voy a utilizar también este sombrero que hice siguiendo un tutorial de YouTube. La verdad soy malísima para hacer crochet. Si pueden ver acá me quedaron unos huecos muy grandes. Voy a colocar esta parte en la parte de atrás de la cabeza. También hice estos tres pompones, dos pequeños para los lados y uno grande para la parte de arriba de la cabeza. Vamos a utilizar una regla, las tijeras, la silicona caliente, nuestra plancha, el bisturí, también la aguja y vamos a utilizar algunos pinceles. Si quieren, lo mejor sería un delineador, un pincel pequeño delgado o uno más grandecito, pueden utilizar los que tengan. De pronto vamos a utilizar el pintapuntos, aún no estoy segura, y con seguridad vamos a utilizar el barniz de acrílicos. Yo utilizo uno mate, pero ustedes pueden utilizar el que quieran. Y para los detalles más pequeños vamos a utilizar el pegamento instantáneo. Lo primero que vamos a hacer es termoformar la parte de atrás de la cabeza con foamy negro. Entonces vamos a calentar el foamy de modo que quede bien caliente y lo vamos a estirar sobre la bola. Una vez esté frío vamos a marcar por toda la mitad y vamos a cortar el foamy. Y lo vamos a pegar a la bola utilizando silicona caliente. Vayan pegando de a poquito aplicando poca silicona para que no les vaya a quedar levantado. Luego cubrimos el otro lado de la bola con el foamy blanco. Con la ayuda de la aguja vamos a marcar la parte de adelante de la cabeza. Es bueno doblar la pieza a la mitad, de modo que cuando la cortemos nos quede completamente simétrica. Y la vamos a pegar empezando por la parte de arriba de la cabeza. Nuevamente vayan pegando de a poco para no ir a colocar demasiada silicona. Utilizando el mismo foamy color negro, lo que vamos a hacer es un óvalo para la nariz. Y utilizando pintura acrílica rosada, vamos a empezar a pintar los ojos. La boca es más o menos un corazón, un poquito redondeado, y lo vamos a colocar hacia uno de los lados. Las pestañas son simplemente líneas delgadas en negro. Si quieren pueden hacer esta parte con marcador para que les quede más fácil. Y vamos a darle un poquito de color a las mejillas utilizando tizas pastel. Empiecen a presionar de a poquitos para que no se le vaya a marcar demasiado.
Si ustedes tienen un gorrito de crochet, este es el momento de colocarlo, pero realmente no es necesario. Para hacer las orejas voy a utilizar la base de este portalápiz que tiene el tamaño perfecto. Cortamos un pedazo plano y vamos a calentar las orejas para darles forma. Y utilizamos un poquito de silicona para que la pieza se quede en su lugar. Ahora, utilizando bastante silicona, lo que voy a hacer es pegar las orejas en la cabeza. Y con la misma silicona voy a pegar el pompón grande en la parte de arriba del gorro. Luego amarramos los pompones pequeños a los lados del gorro. Y les voy a adicionar un poquitico de silicona para que no se me vayan a despegar. Para las gafas voy a utilizar este pedacito de foamy que tenía por ahí guardado. Me gusta bastante el color. Y voy a cortar la forma de las gafas midiendo constantemente en la cara, de modo que me queden bien. Ahora, con la ayuda de un bisturí, le voy a quitar toda la parte de adentro a las gafas, más o menos dejando 1 centímetro. Y con pintura acrílica blanca las voy a decorar utilizando el pintapuntos y un pincel bien delgado. Para darles un poco de forma, las voy a calentar por un par de segundos. Y las vamos a pegar a la cara solamente desde la mitad. El molde del pantalón simplemente es un rectángulo con un triángulo quitado a la mitad, y lo que voy a hacer es que lo voy a cerrar utilizando una tirita, pero primero voy a doblar los bordes. Vamos a colocar silicona en uno de los lados del triángulo y vamos a pegar la mitad de la tirita, de modo que quede la otra parte hacia afuera. Enrollamos la bota del pantalón y vamos a pegar el lado del pedazo de tira que nos queda sobrando. Es muy importante dejar secar completamente la silicona para que no se vaya a separar. Una vez esté bien seca, vamos a pegar las esquinas de las botas. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro lado del pantalón. Ahora vamos a pegar el pantalón al cuerpo. Para la camiseta vamos a hacer líneas grises utilizando un pincel plano. Mientras se seca la camiseta, vamos a colocar pintura en un pincel seco, le vamos a quitar el exceso y vamos a hacer las marcas del pantalón. Asegúrense de también hacer marcas en diferentes direcciones, horizontales y verticales. Para las botas voy a utilizar el mismo pincel seco, pero las voy a pintar un poquito más para que se note como que es el revés del pantalón. Las medias son 2 rectángulos rosados y los vamos a hacer de largo que más o menos queramos hacer los pies. Y voy a utilizar alambre para darle la forma a las piernas después. Antes de enrollar las medias, lo que voy a hacer es hacer líneas horizontales con el mismo pincel que hice las de la camisa.
Y una vez la pintura esté seca, vamos a pegar el alambre en uno de los lados y vamos a enrollar la media y pegamos el otro lado. Luego vamos a pegar las medias a las botas que hicimos en el video anterior. Con la silicona caliente vamos a cerrar la camiseta y la voy a calentar un poco para darle un poquito de forma y que no quede tan tiesa. Utilizando un palillo voy a pegar la cabeza al cuerpo, colocando siempre un poquito de silicona para que el palillo no se mueva. Las manos son más o menos los mismos rectángulos que hicimos para las piezas, pero esta vez les vamos a pegar el alambre que sea más corto que las manos. Y voy a dibujar en foamy blanco con la aguja más o menos la forma de la mano. Y vamos a recortar dos piezas iguales. Vamos a colocar la mano en la mitad del brazo y lo vamos a pegar con un tricito de silicona. Y le vamos a adicionar una tirita delgada para cubrir la unión. Antes de pegar las manos voy a cortar el final en forma diagonal para poderle dar la posición que me gusta. Y las pegamos utilizando bastante silicona caliente. Vamos a pegar el teléfono que hicimos en el video anterior a una de las manos. Y pegamos los audífonos en la parte de abajo de las orejas. Con la ayuda de una aguja vamos a hacerle el hueco a la boca para poder colocar el pitillo del café que hicimos en el video anterior. Y pegamos el vaso a la otra mano. Para la base vamos a utilizar un CD reciclable y lo vamos a pegar con pegamento instantáneo a un foamy que nos guste cualquier color. Vamos a cortar el foamy alrededor del disco y es muy importante mantener las tijeras siempre perpendiculares al disco. De esta manera el CD va a estar siempre cubierto y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Con una tira delgada y el pegamento instantáneo vamos a cubrir todo el borde del CD. Antes de pegar a la fufucha, a mí me gusta siempre marcar dónde van a ir los zapatos, de modo que siempre quede en la posición que yo quiero colocarla. Tengo esta cinta decorativa que tiene exactamente los colores de la fufucha, así que lo que voy a hacer es desmecharla un poquito hacia los lados para que parezca una bufanda. Y se la voy a amarrar en el cuello a la fufucha. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado y como siempre espero sus comentarios y que se inscriban al canal.